Comunicaciones presenta. Saludamos a todo el teleauditorio del país en esto que es Más de Cerca a través de Santiago TV, visión que conecta, originando señal en esta ciudad de Santiago de los Caballeros para toda la geografía nacional y para el mundo a través de las poderosas plataformas digitales de Glucosa Multimedios y de igual manera a través de las cajas de Roku y de Amazon, también de Fire TV, para aquella diáspora que nos sintoniza y siempre, cada semana, muy amablemente nos dispensan su atención. Antes de nosotros acercarnos a nuestro invitado de esta semana, es necesario hablar de uno de los temas más trascendentales, ¿verdad?, de la semana que recién transcurre. Y es un tema que lo hemos tratado en varias ocasiones y que sigue siendo precisamente tema de atención nacional. Es el tema haitiano. La estampida, la inestabilidad, la falta de gobernanza, todos los elementos se juntan con esta aldea, porque yo ni siquiera le llamo país, no es nación, no es nada. Esta aldea que desgraciadamente compartimos en la misma isla hispaniola, vuelve a dar dolor de cabeza, no solamente para sus mismos ciudadanos, sino también para gran parte del mundo, especialmente nosotros que estamos más cercanos a ellos. Es que un país que es capaz de matar personas y quemarlas en lugares públicos, como es el caso de los dos periodistas, en una aldea, en una jungla cualquiera, que existe poco de todo, y me explico: pocas estaciones de combustible, pocos supermercados, pocos restaurantes, o sea, poco de todo. Y en ese mar humano de personas, ese grupo, esa legión de personas. Eso fue en esta semana en protesta por supuesta alza de los combustibles. Pero ahí ese grupo destruyó todo lo que estaba a su paso, todo lo poco que existía. Y es que cuando usted ve una legión de esta naturaleza que es capaz de llegar a esos extremos, usted se tiene que preguntar necesariamente, ¿y es cierto que esto es un país? ¿Es cierto que esto es un estado? Yo me contesto a mí mismo, digo, no es cierto. Esto es una jungla cualquiera, esto es un asunto cualquiera, menos un país, menos un estado. Y la República Dominicana debe dar a demostrar los niveles de fortaleza a nivel de la seguridad y la soberanía nacional por encima de todo, de toda costa, por encima de lo que sea. Y de esta manera evitar el simple intento de querer atentar realmente en contra de la soberanía nacional. En lo adelante esto seguirá siendo tema, en lo adelante se seguirá hablando de esto, porque la crisis recién volvió a empezar. Siempre ha existido, se calmó unos días, pero ya está de nuevo en la palestra. Vamos a ver qué pasa en lo adelante. Nosotros vamos al contacto con publicidad y al regreso estaremos acercándonos al ingeniero Mateo Espaillat, diputado de la República por esta provincia de Santiago en la circunscripción número 1, un político bastante experimentado, una persona con muchos conocimientos, amplios niveles de estrategia en materia política,
y vamos a estar conociendo a este ser humano después de la pausa. Quédese con nosotros. Flor de Oro Café, entre los buenos, el mejor. Flor de Oro Café, búsquelo en su supermercado favorito, en sus 4 sabores diferentes. 100% café gourmet, con nuez moscada, clavos dulces y el popular Cinnamon Coffee. Ordene el suyo hoy a flordeorocafé.com o comuníquese directo a la compañía llamando al 718-404-6568. Flor de Oro, 100% café. Con fuerte aplauso, Rubén Polanco. Rubén Polanco está comprometido en apoyar los deportes, el arte, la cultura, la educación y los valores que son esenciales para que podamos tener una sociedad mejor. ¡Arriba la Liga Dominicana de Juego de Damas! ¡Arriba este tremendo torneo! Muchísimas gracias a todos. Quiero que ustedes me ayuden a darle otro fuerte aplauso. Señor Rubén Polanco, que con la ayuda de Dios será el próximo alcalde de la ciudad de Santa Fe. Nosotros necesitamos un alcalde así. Como él lo dijo, que apoye de verdad el deporte, el arte, la cultura, una persona de pueblo, una persona sencilla, comprometido con el progreso de Santiago. Rubén apoyando. Desde Proindustria seguimos innovando para hacer más fuerte la industria nacional. Con la ley de competitividad como nuestro eje, aumentamos la producción nacional y las exportaciones, ganando espacios en los mercados internacionales y creando miles de empleos para las familias dominicanas. Con el apoyo del presidente Luis Abinader, construimos hoy la industria del futuro, más grande, más competitiva y más innovadora. Proindustria, comprometidos con la innovación y la competitividad industrial. Electrónica Santiago, con un salón de exhibición y ventas y un personal muy calificado, tiene todo lo que necesitas. Equipos de audio profesional, equipos de música para autos, equipos de video, CAT TV y telecomunicaciones, instrumentos musicales, instalación y ventas de equipos de seguridad, luces para eventos e iluminación. En Electrónica Santiago somos asesores y distribuidores de marcas de fama mundial como Pivi, QSC, Delta KTV, Martin, Jolville, BNC Speakers, Delta SS y más. Electrónica Santiago, siempre grande. Avenida Bartolomé Colón, número 68, Santiago. Teléfono 829-581-9000. Electrónica Santiago, líder en tecnología. Gracias por permanecer con nosotros en Más de Cerca, y como anunciamos antes de la pausa, nos acercaremos ahora al diputado Mateo Espaillat, un amigo de mucho tiempo, un santiaguero probado, una persona que estuvo en la Cámara de Diputados, volvió, ha sido funcionario público en varias ocasiones, pero hoy vamos a conocerlo, esa parte humana, y vamos a estar con él más de cerca. Bienvenido, ingeniero. Bueno, un placer tenerle. Un placer, Luis. Gracias por tu invitación a tu programa y estamos aquí dispuestos
a contestar lo que usted entienda que debe saber la población. Tan santiaguero como el que más. Como Usted el es que oriundo de Santiago. Sí, yo así, la carretera Luperón, lo que es la cumbre, el llano, esa parte que está a unos 12 kilómetros de Gurabo, pero de muy pequeño nos mudamos a Santiago. Mi papá, que tiene 85 años, tiene 65 con una actividad comercial en la carrera esquina Mella. Ajá. Ahí está, vive en el segundo nivel y ya baja automático ahí tantos años. Ahí yo me terminé de criar y realmente sí. Pero esa carretera turística, y entiéndase lo que le llaman la cumbre. La cumbre, esa zona. ¿Usted visita mucho todavía con frecuencia por ahí? Sí, porque me casé también, mi esposa es de esa zona. Ah, bueno. Y entonces mi suegro vivía en esa zona y nos acostumbramos cada domingo a compartir en familia. Uno en esta actividad ya mucho tiempo, entonces tiene que hacer como una regla. No, mira, yo del lunes hasta el domingo al mediodía, todo en cualquier actividad, pero los tardes son de mi familia. Y es una costumbre que se ha hecho ya en una vida de un matrimonio que va a cumplir 40 años. Y entonces siempre le visito a esa comunidad. Ingeniero, usted nace en esa zona, viene a Santiago, sus niveles de formación, a nivel del básico, el bachillerato, a nivel universitario, usted siempre ha sido un santiaguero. Así es, así es. No, normal, el bachillerato. Luego, en el año 78, mi matrícula es 780464, subida en Madre y Maestra. Ahí empezamos, junto a un grupo de amigos como Manuel Estrella, de esa promoción, y otro ingeniero que han tenido desarrollo para Santiago. Entonces ahí nos iniciamos, ahí nos graduamos, y después mi primer empleo fue en Invivienda, donde hice la pasantía, en el año 83. Después en el 86 pasé al Ayuntamiento de Santiago, ahí tuve una participación importante porque me dedico a la cosa. Yo creo que usted fue regidor, me parece. También regidor del Ayuntamiento de Santiago, pero lo más importante es la posición que tú quieras, desde la pasantía. Yo fui a hacer pasantía y terminé siendo jefe de proyecto sin haber sido graduado por mi labor, ¿verdad? Eso es interesante. Después que el Ayuntamiento me hizo la figura principal, ya yo tenía prácticamente un rango de mando tan parecido al del síndico. Pero ¿por qué yo me ganaba ese espacio? Con el trabajo. Igual que en Corazán, imagínate, yo en Corazán trabajé 1902 días. Y entonces asistí 1902 días, incluyendo Viernes Santo, 25 de diciembre, 1 de enero, los jueves corpus, y que no se trabaja, yo trabajaba. Porque la gente necesita agua todos los días. Y yo hice ese compromiso de servicio, y el que asume una posición pública, que es lo que falta mucho en día, la gente quiere los beneficios de la posición, y quiere la posición, y quiere el cargo, pero quiere asumirlo con la responsabilidad que debe asumirse, y nosotros con eso no jugábamos. Que hubiera problemas de agua en una zona, bueno, eso no es problema mío, pero no porque yo no estuviera ahí. Exacto. Entonces yo me desarrollé de esa forma, y hasta el día de hoy sigo siendo un combatiente. Pero no echo para atrás. O sea, noto dentro de ese trayecto interesante que usted señala, que siempre se ha dedicado al aspecto de la ingeniería. Crear, construir, hacer cosas. Desde esa época. Pero vemos un giro, y es el giro de la política. ¿Cómo llega Mateo al mundo de la política? Mira, la verdad que es una historia larga y para mí fue increíble, hasta cierto modo. Porque vamos a centrarnos en la formación. Usted se forma, sale ingeniero, llega a la pasantía de Invivienda, termina siendo jefe de proyecto. Y de ahí entonces paso al Ayuntamiento de Santiago porque mi hermana, que es abogada, era amiga del síndico de ese momento, Fran Muñoz Gil. Y entonces Fran le dice a ella, necesito una persona con seriedad para manejar la planta de asfalto, porque era... ¿Ya usted se había graduado? Ya me había graduado, ya estamos hablando del 86. Y entonces, bajo la conversación de una persona que fuera a administrar con seriedad la planta, me eligen a mí y entonces yo tuve mucho inconveniente, porque había personas que iban a cobrarme favores políticos y que le diera asfalto, que le diera esto, que le hiciera lo otro, y yo decía, no, espérese, vaya a cobrarle favores políticos, aquí le hice favores políticos. Yo soy ingeniero civil y me han contratado como ingeniero civil. Pero para no hacerte la historia muy larga, entonces esa planta que la había conseguido el doctor Peña Gómez con el gobierno de Italia, una planta de producir
a grandes escalas. Y esa planta estaba paralizada ahí. Y entonces yo empecé con un esquema bajo un estricto control de honradez, que toda la persona que aportara 30 fundas de cemento, entonces nosotros le devolvíamos 1000 bloques. Y entonces, porque el ayuntamiento tenía la fábrica, los empleados, y tenía una mina de un material bueno para lo que era un blog de calidad. Y entonces yo empecé con ese programa de que todo el que quisiera una casa, y le ayudaba incluso con la limpieza solar, con el equipo del ayuntamiento, y le ayudaba con material de esa misma arena, y fui ayudando hasta que en un momento uno de las personas trabaja conmigo y dice, ¿y usted no se da cuenta que usted tiene condiciones para diputado? Y entonces yo le digo, diputado, ¿de dónde te sale eso, mi hijo? Pero realmente cero, en una posición cero. Y entonces, pero usted estaba enfocado en su carrera, en su trabajo y en su tema. Y yo había trabajado mucho, en la parte de ingeniería. Pero no le pasó nunca por la cabeza el tema político en ese momento. Cuando él me hace esa sugerencia, digo, déjame un de Máximo Castro. A ver, este disparate me ha dicho Ramón Díaz, se llamaba. Déjame un de Máximo Castro. Digo, Máximo, dice Ramón que con la labor que hemos hecho, esto, aquello, lo otro, que yo puedo ser diputado. ¿Qué usted opina de eso? Y Máximo... ¿Ya Máximo era diputado? Diputado, en los 86, estamos hablando del 90. Sí. Y entonces Máximo es una persona, hay que decirlo, la gente no ha entendido a Máximo, abierto, que da oportunidad, que quiere que entre gente. Lo que pasa es que si tú entras y lo que tú llevas es la falta de voluntad, la falta de trabajar, nunca va a progresar. No es verdad que la puerta están cerradas. Por ejemplo, yo fui presidente 15 años del Partido Reformista después de eso. Y un día me dijeron, no, que usted no tiene, no hay, todo está cerrado, aquí no puede entrar. Y le quité la puerta. Y tampoco entró nadie. Porque la gente cree que la puerta que para es el trabajo. Síganos hablando de la parte de Máximo. Y entonces Máximo ahí hablamos. Y me dijo, sí, yo creo que sí, que tú tienes los méritos, aquello, lo otro, y para llevar acá. Y entonces participé en la elección con 34 candidatos más para elegir 5. Y resulta que yo que no había entrado al Partido Reformista nunca, eso es increíble, la vida mía es una historia larga. Yo que no había entrado al Partido Reformista nunca, más que en esos días ya, porque tenía que integrarme. Entonces logro la primera posición, donde participó Marino Collante, Máximo Castro, Fabio Enrique, Tomás Beliá, que era su director de CODE, el que era director de presupuesto, Cuqui Reyes Bisonó, que era ese diputado. Pero un grupo de Grandes Ligas. Un grupo de Grandes Ligas, y yo logro el primer lugar, en un momento que era más sano en el país, que no se gastó prácticamente un solo peso. ¿Qué pasa después de ahí? Y entonces, con esa derrota, que yo tuve una cantidad de votos mayor que a la suma de 25 candidatos. Caramba. Pero tú imaginas tú, nuevo, y sacar más votos que 25 candidatos, entonces... Eso es hasta una frescura. Y sobre todo, hasta una frescura. Y sobre todo candidato como el director nacional de presupuesto. El subdirector de CORDE, que era Tomás Beliar. Entonces fue donde el presidente que yo... Es un dato interesante. ¿Cómo llega eso a Oído Balaguer? No, siempre existe la verdad. Fue el presidente que no, que yo había sido patrocinado por un sector del narcotráfico. Bueno. Ay. Oiga, en esta figura, que a esta edad, si usted me dice que la hoja de cocaína es de este ancho o de este ancho, yo no sé definirla. Porque a esta edad no he mirado nunca, porque no me interesaba, no me llamó nunca la atención. Y en ese momento, la forma de sacarme, porque fue una vergüenza que pasaron, fue una vergüenza, ¿eh? Sí. Entonces la forma de sacarme es decirle que fue que yo compré los delegados, que era por delegado en ese tiempo, y que en función de eso, entonces, el presidente, con esa información y de un grupo tan nutrido, entonces no fui candidato. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó entonces? No por mí, porque yo era un pino en eso. No era verdad que yo tenía esa influencia. Y además no estaba en querer ocupar ningún tipo, porque lo llevaron a eso. Me llevaron a eso. Y entonces, ¿por qué eso se combinó para la suerte mía? Que me quitan a mí y quitan a José Enrique Sué, que era el candidato a síndico, puntero, y una figura muy querida de Santiago. Entonces me quitan a mí, lo quitan a él, y le dan una derrota a Balaguer aquí, histórica, el PLD en el año 90. Y entonces el presidente manda a Luis Torá, que era el secretario de organización del Partido Reformista y ministro administrativo, lo envía a Santiago a ver la causa de la derrota. Y cuando Luis ha llegado a Santiago, a averiguar
no lo dejan que entrara. Por ejemplo, los Pepines, que yo viví en la carrera, el punto fuerte eran los Pepines. Ahí había 25 presidentes de directorio, que eran 25 delegados, y los 25 eran míos. Óigame. Y Luis, como los Pepines fue el punto donde peor le fue a Balaguer, entonces fue a los Pepines a ver la causa. Sí. Y la pregunta fue, ¿a qué usted vino? ¿A nombrar a Mateo o a qué? No, andamos haciendo una evaluación política. Pues váyase ahora mismo. Cuando usted traiga el nombramiento de Mateo hablamos. Pero ¿y esa reacción después? Del pueblo, más por José que por mí. Y fue él vino por 3 días, yo recuerdo esa época, y se fue el mismo día. No me diga. O sea, pasan todo ese tipo de cosas en esta vida política. Y entonces, yo estoy leyendo el periódico, recuerdo que en un periódico de la Ciudad Nacional salió, nombran 3 altos funcionarios, aquí Cantú en una institución, a Catiuca Bovea de Brena en otra posición y Mateo de Payá. Que fue sorpresa cuando usted lo vio en el periódico. Sorpresa, porque fue el informe de Luis que dijo, mire, o lo nombramos, y toda esa información que nos dieron no fue más fruto de la mediocridad. Sí. Mateo de una familia honorable, y esto, aquello, lo otro, y entonces ahí es que yo caigo director de Corazán. En el Partido Reformista. En el Partido Reformista. De ahí salí presidente de la Juventud en su momento, presidente de Frentes Profesionales, y después nadie había ocupado la presidencia del partido por más de 4 años, y yo duré 15. Es decir que... Y duré 15... Y entonces nadie me quitó. Decidí acompañar a Eduardo Estrella en la formación de Dominicanos por el Cambio en el año 2008. Entonces, como me fui a acompañar a Eduardo, tuve que renunciar a ser presidente del partido. O sea, siempre estuvo en el Partido Reformista hasta que se va con Eduardo. Al Dominicano por el Cambio. El ingeniero Eduardo Estrella y usted le une una muy buena amistad. Y muchos años, desde los años 90, porque empezamos a trabajar juntos. Él como subsecretario de Obras Públicas en ese momento, y yo como director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Santiago, entonces hacíamos planes de bacheo juntos, y como nosotros teníamos una gran planta, donada por el gobierno francés a Peña Gómez, en la gestión de Vigilio Maynard y Reina aquí en Santiago, entonces la planta era grande y el Ayuntamiento no tenía los fondos para ponerla a operar. Entonces hicimos un acuerdo que Obras Públicas nos suministraba el petróleo y el gasoil, y nosotros suministrábamos los materiales de arena y gravilla y la planta. En el plano político, ya usted en el Partido Reformista, su relación con el doctor Balaguer, ¿cómo fue esa relación con él? Mira, fueron buenas porque la verdad que el trabajo realizado por mí en Corazán, para decirte, por ejemplo, las recaudaciones eran $1 millón al año. Sí. Y entonces yo la llevé a $10 millones por año. Que para la época... No para la época, no. Eso es irrepetible en cualquier país del mundo. Así es. Y entonces yo nunca iba a plantearle molestia al presidente. Y los presidentes le piden tanto, lo engañan tanto, le dicen tantas cosas, que cuando encuentra un funcionario que lo que va a decirle, presidente, vamos a empezar la construcción del alcantarillado de tales sectores y sectores con fondos propios. Sí. Usted no tiene que darme un peso, porque las recaudaciones en este mes tuvieron un 9% de incremento. Y lo que llevamos del año tenemos un 36% de incremento. Entonces yo le hablaba de esos temas y a Balaguer le gustaba ver un funcionario y que trabaje. Y además él sabía que yo hacía los 7 días a la semana y entonces me fue tomando un cariño especial. Además yo era prudente. Cuando él quería hablar de Santiago, conversábamos. Cuando no quería hablar, le decía, presidente, yo vine nada más a decirle que está todo bien, que esto va correcto. Y entonces tuve esa deferencia de que él me recibía. Dije, déjame recibir uno que no viene a joder. Y entonces, había funcionarios de alto nivel y hacían 4 días de espera. Y yo llegaba, le decía a Perebello, dame saludo del presidente y un informe de 2 minutos. Y entonces le decía, ahí está para allá. Y nunca tenía casi que esperar mucho. Era sorprendente. ¿Y cuál es el secreto tuyo que el presidente te recibe? Que no jodo. Que no jodo. Vamos al contacto con publicidad. Estamos conversando con el ingeniero Mateo Espaillat aquí en Más de Cerca. Quédese con nosotros. Flor de Oro Café. Entre los buenos, el mejor. Flor de Oro Café.
Café, búsquelo en su supermercado favorito, en sus 4 sabores diferentes. 100% café gourmet, con nuez moscada, clavos dulces y el popular Cinnamon Coffee. Ordene el suyo hoy a flordeorocafé.com o comuníquese directo a la compañía llamando al 718-404-6568. Flor de Oro, 100% café. Con fuerte aplauso, Rubén Polanco. Rubén Polanco está comprometido en apoyar los deportes, el arte, la cultura, la educación y los valores que son esenciales para que podamos tener una sociedad mejor. ¡Arriba la Liga Dominicana de Juego de Damas! ¡Arriba este tremendo torneo! Muchísimas gracias a todos. Quiero que ustedes me ayuden a darle otro fuerte aplauso. Señor Rubén Polanco, que con la ayuda de Dios será el próximo alcalde de la ciudad de Santa Fe. Nosotros necesitamos un alcalde así. Como él lo dijo, que apoye de verdad el deporte, el arte, la cultura, una persona de pueblo, una persona sencilla, comprometido con el progreso de Santiago. Rubén apoyando. Desde Proindustria seguimos innovando para hacer más fuerte la industria nacional. Con la ley de competitividad como nuestro eje, aumentamos la producción nacional y las exportaciones, ganando espacios en los mercados internacionales y creando miles de empleos para las familias dominicanas. Con el apoyo del presidente Luis Abinader, construimos hoy la industria del futuro, más grande, más competitiva y más innovadora. Proindustria, comprometidos con la innovación y la competitividad industrial. Electrónica Santiago, con un salón de exhibición y ventas y un personal muy calificado, tiene todo lo que necesitas. Equipos de audio profesional, equipos de música para autos, equipos de video, CAT TV y telecomunicaciones, instrumentos musicales, instalación y ventas de equipos de seguridad, luces para eventos e iluminación. En Electrónica Santiago somos asesores y distribuidores de marcas de fama mundial como Pivi, QSC, Delta KTV, Martin, Jolville, BNC Speakers, Delta SS y más. Electrónica Santiago, siempre grande. Avenida Bartolomé Colón, número 68, Santiago. Teléfono 829-581-9000. Electrónica Santiago, líder en tecnología. Gracias por permanecer con nosotros en Más de Cerca y estamos conversando con el ingeniero Mateo Espaillat. Usted en el Partido Reformista, ¿logra ser diputado? Sí. ¿Su primera vez? La primera vez debió haber sido en el año 90, Sí. pero esa tuvo su fracaso. Entonces en el 98 participé de nuevo y volví a obtener el primer lugar en la primaria. Y recuerda que todavía en el año 98 era por lista cerrada, que no era voto preferencial, y aún obtuve el primer lugar, caí en tercer lugar de nuevo. Ajá. O sea, el reformista tenía sus cosas difíciles, pero ahí fui diputado. La verdad que fue una experiencia. El cargo de diputado es una gran posición, La gente no la define, no la digiere muchas veces. Pero cuando yo veo que trabajamos, por ejemplo, ahora el Código Penal,
y la verdad que se hacen acuerdos entre las diferentes bancadas, se hacen los trabajos, y entonces tú dices, no, el castigo a esta infracción debe ser 5 años, no, que sea 10. Sí. Y entonces tú te ves con esa posición. ¿Crees tú que estás definiendo para 10 millones de habitantes cuáles van a ser las normas en cuanto a lo penal? Y tú dices, pero oye, qué buena posición que soy yo y que puedo trabajar y votar las normas que van a tener que respetar todo un país. Entonces es un gran privilegio la posición de diputado. En ese primer trayecto suyo, entrando al Partido Reformista, le hacen ese truco. Usted nunca sintió miedo y nunca dijo, no, pues esta vaina es una suciedad, esto no vale seguirlo, no vale la pena avanzar. ¿Qué pensó Mateo en ese momento? Yo tengo un temperamento, realmente, que eso conmigo, que yo, en primer lugar, soy un creyente total de lo divino. Yo pienso que las cosas pasan y lo que hay que asimilarlas. Por ejemplo, yo salí de Corazán y no volví nunca más. ¿Y a qué? O sea, y no me hizo falta. Un solo día no me llamó la atención. ¿Y Corazán? No. Y así, en el Partido Reformista, la verdad, que daba muy poca experiencia del primer turno, del 90, se me ha llenado la casa con 150 personas en una casa pequeña. Y entonces, en el barrio que yo vivía, en el sector que yo vivía, era una sola calle, y entonces entaponaban. Yo con una vergüenza con los vecinos, que no salía ni entraba un vecino. Y entonces yo dije, no, pero esto, no, mejor no serlo, si esto es así. Y cuando me dijeron que no me iba a inscribir, la verdad que no me molestó para nada, hasta cierto modo. Esto que lo digo, no, si eso fue lo que pasó, eso que entienden, que Dios dirá. Y recuerdo que sí, un señor de aquí de Santiago, muy amigo del papá de Eduardo Estrella, eran dos personas que llamaba Otilio y Paulino. Yo le dije, Otilio, pasó esto, aquello, otro, y me dijo, de preocúpese que esa calidad suya, tarde que temprano se impone. Lo vi como una palabra de una experiencia vivida, una persona sabia, y eso me confortó. Y finalmente después llegó Corazán, que fue mi gran pasión, mi gran trabajo. Yo lo noto a usted. Y que si te digo de Corazán, un solo tema, mira, la gente no tiene que agradecerlo, es lo primero, porque para eso te va a trabajar. Pero cuando un funcionario actúa de esa forma, cuando yo llego a Corazán, la capacidad instalada del acueducto era 35 millones de galones por día. Y lo que se hace en cualquier parte del mundo, y es lo lógico, es lo que aconseja la ingeniería, es lo que aconseja la demanda del servicio, es que tú hagas otra planta de 35 millones de galones. Claro. Y entonces yo quería una de 50. Y no encuentro cómo plantearse la Balaguer. No encuentro cómo planteársela. Y digo, y hago todos los cargos. Le voy a pedir 60, a ver si quedamos en 60. Le voy a pedir 70, a ver si quedan 50. Y a última hora, cuando estoy entrando, de repente, digo, presidente, presidente, Santiago necesita un acueducto, esto, aquello, lo otro, pam, pam. Santiago aporta muchos recursos económicos, todo. Hágalo un acueducto de 100 millones de galones. Yo le digo, hágalo un acueducto de 100 millones de galones. Y se quedó ahí, no me da respuesta y no me da respuesta. Ese quedaba atracado. Ya cuando usted le dice eso y el hombre hombre se quedó en silencio, usted como medio se atarió. Me ataría, y qué fue lo que le dije. Pero por su edad y su cosa, yo pensé, bueno, me dice, usted sea ambicioso, hágalo de 90. Más de lo que pensaba. Más de lo que fue mi aspiraciones. Y ese fue un día histórico para Santiago, porque eso ha hecho posible que mucha gente reciba agua y que mucha gente elija Santiago para vivir, porque tiene un buen servicio de agua. Entonces yo me siento satisfecho que logré pegar esa con Balaguer en ese momento. Y entonces la vida me ha dado esa satisfacción y me ha dado eso. Y nada me preocupa así de aspiraciones. Ahora estamos en esta actividad y la verdad que hasta el momento entendemos que estamos haciendo una labor. Incluso al final te voy a dejar la rendición de cuentas mía. Cómo no, un placer, la recibimos. Que ahí te vas a encontrar datos más allá de lo que debe ser la responsabilidad de un diputado. Un aporte a la ciudadanía, quien quiere estudiar. Ahí te va a hablar del sistema de bosque de la República Dominicana, la situación forestal de la República Dominicana. Ahí hay temas importantes como la ley de alquileres, que va a tratar, esa ley cuando se apruebe, que se va a aprobar ahora y la estamos trabajando ahora, va a disminuir los alquileres. No porque ninguna ley puede ordenar disminuir el valor, sino porque la oferta va a ser mucho mayor por una razón sencilla.
hay 500.000 viviendas que no se alquilan porque no hay seguridad jurídica. Y si se alquila el 50% de esas 500.000 viviendas, va a haber una oferta importante y eso va a tender a bajar los precios de alquiler de la vivienda. Hay muchas personas que siempre ven en Mateo el político, el empresario, una persona con cierto nivel de seriedad en esta ciudad de Santiago, pero también le ven mucho el elemento humano. Mateo se caracteriza por ser una persona muy humana. Mira, desde siempre, y yo recuerdo, y volviendo a mi padre que está vivo ahí y trabajando, andando en su vehículo con sus 85 años, siempre había una cantidad determinada de empleados para ese negocio. Y siempre todo lo que se quedaban muchos años y lo que se fueron, siempre me veían con cariño, porque yo nunca era el hijo del dueño. Yo era uno más de lo que tenía que hacer mi labor. Y así ha sido en todo. Yo no, hasta el momento que yo sepa, no creo que tenga una persona así que diga, bueno, tengo una diferencia con Mateo, en un momento tuve un encontronazo con él, que eso es difícil decirlo. Y realmente yo tengo ese temperamento. Incluso en mi oficina y en mi quehacer privado, a veces que los empleados hacen su cosita y no quedó correcta. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué le voy a pelear? Si con pelearle no va a resolverse el error que ocurrió. Dame tratarlo por el lado suave, que no voy a hacerlo, y eso me da resultado en la vida, ese temperamento, y entonces tengo esa parte. Realmente me gusta cooperar, me gusta, y sobre todo me gusta las cosas que sean bien hechas, y que lo que usted necesite sea porque no le ha sido posible, pero no porque usted no tenga los méritos o usted no tenga emprendimiento. Entonces creo mucho en eso. Y he creado una familia realmente bajo ese esquema. Mis hijos son los tres, dos graduados de madre y maestra. Uno, el más pequeño, no estudió en Estados Unidos y tengo el honor de decir que implantó récord en una universidad en Estados Unidos. Se graduó en los 10 semestres de licenciado en Economía, de licenciado en Finanzas y con suma acumulada de las dos profesiones y en el mismo día. Muy interesante. Fruto de eso, en Estados Unidos es un país que valora ese tipo de acciones, fruto de eso, el Fondo Monetario lo nombró en una posición ejecutiva del Fondo Monetario. Qué interesante. Ingeniero, aquí tenemos un juego de imágenes que vamos a ir pasando a medida de lo posible. Y yo quiero que Mateo la vaya definiendo cada una de acuerdo a cómo pase. Vamos con la primera, director. Tenemos el monumento a los héroes de la restauración, que es Santiago. ¿Qué significa Santiago? ¿Qué es Santiago para Mateo Espaillat? Mira, yo que tengo que tuve una lucha por el monumento, es una lucha fuerte y que lo anuncio aquí. La ministra de Cultura tiene que poner atención, sí o sí, a los murales del monumento de Santiago. ¿Y por qué? Ahí empezó el primer signo de libertad de este país. Si tú ves donde se rompe la cadena de un esclavo, la mano de él tiene 6 dedos. Y fue porque Bela Zanetti, que fue el pintor de esos murales, había una imagen de Trujillo enfrente, entonces ese dedo señalaba a Trujillo. O sea, rompiendo la cadena en cuanto a la libertad y señalando a Trujillo, este es el opresor. Entonces Santiago, el monumento para mí es Santiago. Así es. Vamos con la siguiente imagen, director. La siguiente imagen. La número 2. Ahí está el río Yaque del Norte. Usted últimamente, deje la imagen en pantalla, últimamente usted ha sido muy una voz cantante con respecto al rescate del yaque. ¿Qué es el yaque para Mateo? Mira, independientemente de la importancia del yaque, la verdad es que el agua es vida. Y yo aprendí a querer el agua en los años de Corazán. Y el yaque no para Santiago, sino para las 7 provincias que toca y que reciben agua de ella. Y entonces estamos enfocados en un trabajo serio por encima de lo que son los intereses políticos y que vamos a lograr en su momento integrar a una cantidad de diputados, de senadores y sobre todo vamos a integrar, diríamos, con lo que estamos pidiendo al presidente, al ministro de Medio Ambiente. Entonces ya que parte
ya de nuestra esencia, no política. Aquí hay personajes. Vamos con la tercera imagen. El doctor Joaquín Balaguer. Un hombre que yo admiro y que respeté mucho, porque lo vi pelear por el medio ambiente. Sí. Y lo vi como todo, gobernó una época difícil, pero un personaje que quiso su país. Y que sobre todo, imagínate tú, del año, que yo no estoy muy de acuerdo con eso, en ese esquema, pero del año 96, del 86 al 96, en 10 años, sí, tomó prestado 308 millones de pesos. Oiga eso, es importante. Y así. Vamos a una breve pausa y al regreso continuamos con otras imágenes que tenemos por ahí para que el ingeniero nos vaya definiendo cada una de ellas. Vamos al contacto con publicidad. Flor de Oro Café, entre los buenos, el mejor. Flor de Oro Café, búsquelo en su supermercado favorito, en sus 4 sabores diferentes. 100% café gourmet, con nuez moscada, clavos dulces y el popular Cinnamon Coffee. Ordene el suyo hoy a flordeorocafé.com o comuníquese directo a la compañía llamando al 718-404-6568. Flor de Oro, 100% café. Con fuerte aplauso, Rubén Polanco. Rubén Polanco está comprometido en apoyar los deportes, el arte, la cultura, la educación y los valores que son esenciales para que podamos tener una sociedad mejor. ¡Arriba la Liga Dominicana de Juego de Damas! ¡Arriba este tremendo torneo! Muchísimas gracias a todos. Quiero que ustedes me ayuden a darle otro fuerte aplauso. Señor Rubén Polanco, que con la ayuda de Dios será el próximo alcalde de la ciudad de Santa Fe. Nosotros necesitamos un alcalde así. Como él lo dijo, que apoye de verdad el deporte, el arte, la cultura, una persona de pueblo, una persona sencilla, comprometido con el progreso de Santiago. Rubén apoyando. Desde Proindustria seguimos innovando para hacer más fuerte la industria nacional. Con la ley de competitividad como nuestro eje, aumentamos la producción nacional y las exportaciones, ganando espacios en los mercados internacionales y creando miles de empleos para las familias dominicanas. Con el apoyo del presidente Luis Abinader, construimos hoy la industria del futuro, más grande, más competitiva y más innovadora. Proindustria, comprometidos con la innovación y la competitividad industrial. Electrónica Santiago, con un salón de exhibición y ventas y un personal muy calificado, tiene todo lo que necesitas. Equipos de audio profesional, equipos de música para autos, equipos de video, CAT TV y telecomunicaciones, instrumentos musicales, instalación y ventas de equipos de seguridad, luces para eventos e iluminación. En Electrónica Santiago somos asesores y distribuidores de marcas de fama mundial como Pibi, QSC, Delta KTV, Martin, Joelville, BNC Speakers, Delta SS y más. Electrónica Santiago, siempre grande. Avenida Bartolomé Colón, número 68, Santiago. Teléfono 829-581-9000. Electrónica Santiago, líder en tecnología.
Continuamos en Más de Cerca y seguimos en esta interesante conversación con el ingeniero Mateo Espaillat. Tenemos unas imágenes que nos quedaron por definir por parte del ingeniero Mateo. Vamos a ver si la próxima está lista. El presidente Luis Abinader. Un hombre trabajador, comprometido con la transparencia y que nosotros respaldamos totalmente. Nos sentimos identificados con él. Nos ha dado un trato respetuoso a Dominicano por el Cambio. Sí. Vamos con la siguiente. El ingeniero Eduardo Estrella, su amigo de toda la vida. Una amistad de muchos años, de mucho respeto. Él me ha respetado a mí enormemente y yo a él enormemente. A veces la gente dice, no, por ejemplo, en los matrimonios. En un matrimonio sí, un sí y un no. Pero este sí es verdad que sí, un sí y un no. Este no es como los matrimonios, que se ocultan cosas. Eso es importante. Sí, siempre él me ha tenido un respeto siempre. Y yo siempre he sido muy leal a él y muy llevado con su forma. Mira a extremo, porque él me quiere. ¿Tú sabes por qué él me quiere? Te lo digo a ti. Sí. Porque ahí está el presidente del Senado. Y hasta el momento del Senado yo no he sido capaz de decirle, mire, necesito que me llamen y a fulano. Pero mucho menos, mira, que es una carta, sí, cosas normales, un club que te pide que le patrocinen un evento deportivo. Sí. Y yo ni eso le llevo. Si me piden un club, el patrocinio de un evento deportivo, trato de cubrirlo yo, sí, y no le llevo esa molestia a él. Porque yo sé que en el fondo él no le gusta sacar dinero a la institución en eso, yo lo conozco. Entonces yo le ahorro esa penita que me va a complacer por complacerme, entonces yo mejor la asumo. Y entonces él sabe que ese es mi temperamento. Y entonces eso me lleva a que tenga que respetarme. Sí. Y yo le respeto a él. Y entonces vamos muy bien. ¿Qué le causa satisfacción a Mateo Espaillat? Mira, el deber cumplido, ver el desarrollo del país, ver que la gente tenga más oportunidades. Por ejemplo, me satisface en lo que es la comunidad que yo nací, estamos ejecutando 17 obras. Sí. Me va a satisfacer que se va a iluminar la carretera y entonces vamos a patrocinar unos maratones nocturnos ahí con seguridad, sí, con esto, aquello, lo otro. Entonces me satisface que el ciudadano pueda lograr algún tipo de avance y que el Estado está para eso, para permitir que el país sea mejor cada día. Todo eso me da satisfacción, el dinero no me da satisfacción. Nunca en mi vida, esa ha sido como la meta, sí, quiero ser rico, fruto del trabajo llegan cosas, pero no, eso, la familia, mis 3 hijos, yo tengo una familia que sé que para ellos no va a ser necesario ni que existan jueces, ni policías, ni fiscales, ni nada, sí, porque nunca van a hacer nada incorrecto para verse frente a un tribunal, y entonces eso me da satisfacción. ¿Qué le insatisface? ¿Qué le crea insatisfacción? La dejadez de muchos funcionarios que debían dar más, que no se hagan la cosa, que con el dinero del pueblo no se utilice bien. Mira, y te lo pongo de ejemplo, la exoneración de los diputados, sí, que es un asunto legal, que no tiene nada de malo. ¿Por qué yo no la tomo? Porque no va a comprar vehículos, y entonces cuando tú la vendes en 1,5 millones, entonces sí, trae un vehículo que paga 12 millones de impuestos. Entonces ya tú no estás haciendo un problema de 1,5 millones, sino de 12. Entonces yo, la cosa, cuando no se piensan, cuando no se emprende, eso me desola. Usted tiene un trayecto de vida interesante. Debo preguntarle también, ¿cuál ha sido su momento de mayor felicidad? Mira, mucho, pero haber logrado casarme con quien yo quería casarme, sí, ese fue importante. La graduación de mis hijos, mi familia, tener mi papá y mi mamá vivo, sí, es una satisfacción cada día. O sea, yo soy una persona muy bendecida y de mucho éxito en lo familiar, y entonces eso me es suficiente.
¿Y su momento de mayor dolor? Mira, mi hermano, mi cuarto hermano, murió a los 26 años, le dio un infarto. Él era una persona con algunos problemas de salud desde que nació. Sí. Y entonces ese fue un momento difícil en mi vida, pero quizá el único. Esa es la verdad. Yo llevaba una vida normal y de mucha suerte, y tengo una gran familia por mis hermanos, y ha sido una vida, la verdad, muy agradable. ¿Usted entiende que lo que usted ha construido hasta el momento ha valido la pena, ingeniero? Sí, porque se ha construido bajo un esquema de no dañar a nadie. Tú ves, incluso en la propia actividad política yo nunca, por ejemplo, si esta persona trabaja con este otro candidato y que déjame ver cómo yo lo conquisto. No, yo vuelo más que ahí, yo busco un otro que no esté comprometido. Sí. Y, ya está, y él sigue con el de él y yo busco uno que no estaba en eso y yo lo pongo en eso. Y entonces estoy muy satisfecho con mi vida, con lo familiar, en la vida profesional, en la vida política. La verdad que me siento un gran bendecido por Dios. ¿Qué usted siente que le falta? Le falta por construir, le falta por trillar. Tú sabes que ya tengo 3 nietos. Sí, entonces, está abueleando ya. Sí, está abueleando, entonces me gustaría verlo desarrollarse a ellos. Pero nada, y seguir aportando mi mejor energía a cosas buenas para el país. Mira, con la carretera Luperón, Gregorio Luperón, que el gobierno pasado hizo el 60%, 2.500 millones, y nosotros tuvimos una participación en la terminación, porque hubo que hacer una ley, yo participé en esa ley como presidente de esa ley. Y entonces, ese desarrollo que ha tenido esa comunidad, pero tú no te imaginas, desde propiedades que costaban 100,000 pesos, ahora cuestan 1 millón, pero la que costaba 1 millón ahora cuesta 10. Sí. Y entonces eso ha llevado a que la gente vende, que la gente recibe dinero, que haga una vida diferente, que haga una calidad diferente. Entonces, me gustaría seguir aportando en eso, y debo decir que, por ejemplo, para mí es de enorme satisfacción que vamos a empezar ahora la carretera, la Cumbre Juan Vera, hasta salir a Pedro García. Eso va a darle vida a esa comunidad, va a darle desarrollo, y entonces estamos en esa línea de seguir en ese tipo de aporte para el país. Ingeniero, gracias por habernos permitido estar con usted más de cerca. Gracias a ti por algo tan poco común que es hablar de lo humano. Sí, sí. Y me agradó realmente esta entrevista. Gracias de verdad. Ha sido la presentación del día de hoy de su programa Más de Cerca. Agradecemos como siempre la amabilidad de su sintonía. Dios mediante, la próxima semana estaremos con otro invitado más de cerca.